siguen. Estamos viendo las parábolas del Señor Jesús. Gloria al Señor por estos cantos que hemos escuchado. Y vamos a ver la parábola del buen samaritano hoy, en este día. Si tienen sus Biblias, abran en Lucas el capítulo 10, versículo 25, y vamos a leer hasta el 37. A ver si trajeron sus espadas, ¿verdad? Amén. Pues aquí yo tengo una espada chiquita, pero muy efectiva, ¿ok? Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete, podría traducirse esa palabra, un experto de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que has prometido que nunca vuelve vacía. La hemos abierto, ahora Señor, abre nuestro corazón para recibirla. No solamente recibirla, sino ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parábola es la segunda parábola más conocida entre el mundo entero. La mejor conocida tal vez es la del hijo pródigo. Esta parábola inicia con un experto en la ley haciendo la pregunta de cómo podía él tener la vida eterna. Noten que le pone el énfasis en qué es lo que tengo que hacer, porque hay solamente 2 religiones en este mundo. Puedes poner todas las religiones que puede haber, y hay miles de religiones, pero las puedes poner en 2 categorías: los que creen que tú mereces ir al cielo por obras, y luego por el otro lado aquellos que creen que no merecemos ir al cielo, que somos pecadores, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, podemos ir al cielo. En otras palabras, se cree que el cielo viene por la gracia de Dios. Así es que 2 religiones, obras y gracia. Vamos a hay 2 religiones en este mundo. Él estaba obviamente en la primera, porque él dijo: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La respuesta hoy en día es: no tenemos que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Lo que tenemos que hacer es tener fe. Él hace una pregunta y Jesús le responde con otra pregunta. Él le pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y él entonces, conociendo la ley, siendo un experto, él cita Deuteronomio 6, que se considera el Shema de la gente judía, ese
versículo ellos lo tenían memorizado y se lo ponían en pulseras. Lo tenían escrito en pulseras que ellos usaban. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esto significa amar a Dios con la totalidad de nuestro ser y devoción. Y luego le cita otra parte que viene de Levítico 19, que habla no solamente de amar a Dios, sino amar al prójimo como a sí mismo. Pero según este experto en la ley, ellos habían definido el prójimo como alguien que es judío. Ellos tenían una actitud nacionalista. Ellos amaban al prójimo únicamente si el prójimo era igual a ellos. Entonces, él quiere, después de que el Señor le dijo, haz esto y vivirás, él quiere cambiar el tema y hace una pregunta para justificarse. Ahora la pregunta no es tocante la vida eterna, que fue lo que inicialmente le preguntó al Señor, sino que ahora la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? El problema para él es que estaba enfrente de un ser divino, que era el espejo de santidad y pureza. Y este experto en la ley sabía que ni aún en su mejor día podía él cumplir toda la ley. ¿Recuerden cómo Pedro se sintió después de que Jesús calmó la tempestad? Jesús vio la santidad de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Él se siente, sin duda, muy indigno. Y entonces él cambia el tema. Él ya no está hablando de cómo ir al cielo. Él ahora cambia el tema y lo hace para justificarse. Primero, la primera pregunta que le hizo al Señor Jesús era para atraparlo de alguna manera. Y luego la segunda pregunta es para justificarse, para cambiar el tema. Él se sentía muy incómodo en verse como una persona, aunque era un experto en la ley, no se veía como una persona que estaba sin pecado o muy cumplidor de la ley. Ahora la pregunta no es de la vida eterna, sino pregunta quién es el prójimo. Y Jesús entonces no se mete en un debate con él, sino que le cuenta una historia. Y en esta historia yo quiero que veamos algunas nociones, podríamos decir, que la gente tiene tocante el amor y la bondad. Entonces voy a relatar las nociones que la gente tiene. La gente tenía en ese tiempo también. En primer lugar, hay algunos que creen que el amor es solamente para estudiar. Es algo que se estudia. Este hombre era un experto en la Biblia, en estudiar la ley, el Torá, el Antiguo Testamento. Era un experto en estudiar tocante el amor. Él conocía todos los pasajes que hablan del amor, los sabía de memoria. Sabía de memoria ese pasaje que habla de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Podía él enseñar, podía explicar, podía interpretar, podía recitar tocante el amor. Pero es obvio que no lo practicaron, porque él hace la pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? No sabía, es decir, no puedes amar a una persona que no sabe quién es, ¿okay? Él hace la pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Es obvio que no quería aprender de Jesús. La primera pregunta la hizo nomás para atraparlo. No tenía una buena motivación, no era una persona sincera. Pero puedo decir esto, tocante la fe cristiana, no somos llamados a ser expertos en doctrina. Este hombre era un experto en la ley. Conocía todos los pasajes que hablaban del amor y de servir a Dios. Nosotros no somos llamados a ser expertos en la Biblia,
sino más que todo aprender cómo vivir la Biblia. La Biblia fue escrita no solamente para información, sino para transformación. Entonces Dios nos llama a que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces primero están las personas que piensan que el amor es solamente algo que se estudia. Se estudia poesía, se estudia literatura tocante el amor. El amor es solo para estudiar. Número 2, hay aquellos que creen que el amor es solamente para usar a personas. Y eso lo tenemos reflejado en los ladrones. Ellos tenían amor, pero ¿cuál era el amor de ellos? El amor a lo ajeno, a lo que no le pertenecía a ellos. Ellos eran amantes de lo ajeno. Entonces este hombre de cual Jesús habla, él iba de Jerusalén, por eso dice que descendió, porque sí, literalmente descendió 3000 pies abajo del nivel del mar, descendió de Jerusalén a Jericó, un trayecto de 17 millas que tenía muchas curvas. En ese camino había muchas cuevas donde se escondían los ladrones. A ese trayecto le llamaban el camino de la sangre, porque había muchos ladrones que se escondían ahí esperando a sus víctimas. Había una infestación de ladrones. Yo recuerdo que una vez yo estaba en la capital de México y fui a una pulga que me decían a mí que era la pulga más grande de México, y se llama Tepito. Allí venden todo tipo de mercancía. Pienso yo que allí venden hasta la abuela si se deja, ¿no? Pero me dijeron que ese lugar es un lugar donde yo tenía que ejercer mucho cuidado, porque allí había ladrones que te podían robar los calcetines sin quitarte los zapatos. Así es que no sé cómo lo hacían, pero ese era el dicho. Bueno, qué bueno que no me robaron nada ese día y salí de allí en toda una pieza, ¿no? Ok, entonces los ladrones vieron a este pobre hombre como un objeto. Cuando los ladrones se le acercaron a él, le pidieron por sus pertenencias, él resistió, y porque resistió, pues lo golpearon y lo dejaron, como vemos ahí en la parábola, medio muerto. Entonces hay muchos ejemplos que puedo dar de cómo a veces la gente ve a los demás como objetos. Las mujeres a veces se ven como objetos para saciar los deseos carnales de un hombre. Los trabajadores de una empresa, a veces sus patrones los ven como máquinas, como objetos. Los políticos a veces ven a los ciudadanos como objetos para conseguir votos y hacen muchas promesas que después no cumplen. Los coyotes ven a los migrantes como objetos y los extorsionan con grandes cantidades de dinero. Y finalmente hay hombres que se casan con una mujer diciendo que la aman, pero solamente la quieren para tenerla como sirvienta, que les lave y les planche la ropa y les prepare comida. El amor es solamente para usar a personas. Hay personas que pretenden amar, pero en realidad nomás quieren usar a personas. Y luego, en tercer lugar, hay otros que creen que el amor es un acto religioso. Hay gente que piensa que tan solo con ir a la iglesia, o al templo más bien dicho, o hacer un acto religioso, con eso cumplen el gran mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Cuando este pobre hombre fue agredido, estaba moribundo, tirado en la calle. Ahí dice la parábola que pasan dos religiosos y no le quieren ofrecer ayuda. El primero que lo ve y lo pasa por un lado es un sacerdote,
y él iba de viaje porque no todos los sacerdotes vivían en Jerusalén. Habían dividido los miles de sacerdotes que había en 24 secciones de Israel, y a cada quien le tocaba, por suerte, servir 2 semanas. Era un gran privilegio servir en el templo, y este sacerdote que vio a este hombre tirado no quería contaminarse tocando a un hombre que posiblemente estaba muerto, y si él tocaba a alguien que estaba muerto, pues lo iba a descalificar para servir en el templo, porque había una prohibición de no tocar a un muerto. El otro religioso pues era un levita que servía en el templo, tenía muchas responsabilidades, y él posiblemente no disponía de tiempo. Así es que hay quienes dicen, bueno, el amor es un acto religioso. Es posible creer que estamos cumpliendo con lo que Dios pide de nosotros con actividad religiosa. Y se nos olvida que una gran parte de nuestra responsabilidad es extender la mano al prójimo. No puedes adorar y cantar al que está sentado en el trono, ¿se acuerdan de ese canto? Al que está sentado en el trono, y no amar a tu hermano que está a tu lado. No puedes amar al Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves. Y hay personas que no salen del templo y se golpean mucho el pecho, pero al venir aquí están con un rostro que parece que están enojados con medio mundo. Entonces, no creamos que con solamente hacer actos religiosos ya estamos cumpliendo con el gran mandamiento. Yo hace algunos años atrás yo leí una historia, un relato este es un cuento de un hombre que cayó en un pozo y estaba pidiendo socorro, gritando frenéticamente de que lo sacaran, que alguien le diera auxilio. Y según este cuento dice que una persona subjetiva le dijo, pues yo me identifico contigo. Una persona realista dijo, es lógico que alguien cayera en este pozo. El matemático midió la distancia que este hombre cayó. El de la ciencia cristiana le dijo que el pozo solamente existía en su mente. El religioso le dijo que solo los malos caen en ese pozo. El periodista quería una historia exclusiva sobre cómo cayó en el pozo. El carismático le dijo, solo declara que no estás en el pozo. Es todo lo que tienes que hacer, nomás declara que no estás en el pozo. El pentecostal le dijo que hablando en lenguas podía salir del pozo. El recaudador de impuestos le quería cobrar impuestos por estar en el pozo. El optimista le dijo que las cosas iban a mejorar. El pesimista le dijo que las cosas iban a empeorar. Y finalmente, un creyente lleno de amor, compasión, lo sacó del pozo. Luego finalmente el amor es acción. Es ese el amor que es correcto. Jesús relata que un samaritano fue el que le brindó ayuda a este hombre que había sufrido esta desgracia. Se le acercó a él. Es algo importante entender esto, que se le acercó a él, lo tocó. Y yo quisiera decir que no hay nada que puede tomar el lugar de ese toque personal. La iglesia hoy en día ha perdido el sentir de que somos la presencia de Jesús y que debemos de darle a la gente necesitada ese toque especial. Mis queridos, Facebook, el celular, los medios sociales, el correo electrónico, el televisor, nada puede tomar el lugar de ese toque personal. Y nosotros tenemos que aprender como iglesia a hacer la presencia de Jesús a gente que está necesitada. Hace mucho tiempo yo escuché de un muchacho que se enamoró locamente de una muchacha. Eran novios, pero sucede que el trabajo obligó a este joven a mudarse a otra ciudad. En ese entonces no había celulares, no había Facebook, no había FaceTime.
Y entonces él se ponía a escribirle cartas. Todos los días le escribía una carta donde él profesaba su amor, donde él le decía que estaba locamente enamorado de ella. Bueno, después de un año de enviarle cartas, ella se casó, pero se casó con el cartero. Entonces, nada puede tomar el lugar de ese toque personal. Y el samaritano pertenecía a una raza que los judíos consideraban impura. Ellos habían construido su propio templo, aceptaban nomás los primeros 5 libros de la ley, tenían sus propios sacerdotes, los consideraban una raza impura porque se habían casado con asirios, así es que eran despreciados. Es interesante que este samaritano es el que le brinda ayuda a este hombre. Dice que atendió sus heridas con vino para matar la infección y luego le aplicó aceite de oliva para suavizar los golpes. Luego dice que le vendó las heridas. Pónganse a pensar cómo le vendó las heridas. No traía probablemente vendas o ropa que él podía usar, sino que él probablemente se arrancó piezas de la ropa que traía puesta para vendar esas heridas y parar el derrame de sangre. Luego lo llevó a un mesón, pagó la estadía por una noche y se comprometió a pagar por unos días más. Entonces aquí vemos que cambia el énfasis, no sobre quién es mi prójimo, sino a quién podemos ser prójimos. Vemos aquí que este hombre le dio todas las atenciones de primeros auxilios a este hombre, no lo dejó allí abandonado, lo tomó en sus brazos, lo puso sobre, me imagino que era un burrito, y se lo llevó al mesón. En ese tiempo no había carros, lo puso sobre probablemente un burrito. Hoy en día hay quienes dicen, oh, yo no le presto mi carro a nadie. Hermanos, yo de mi parte, mi esposa y yo tenemos 2 carros. Esos 2 carros son para el uso del reino de Dios. Cuando se presenta la oportunidad, los usamos para hacer el ministerio. Entonces, este experto preguntó, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le cambia todo y él pone el énfasis, no quién es mi prójimo, sino a quién podemos ser prójimos. Entonces nuestro prójimo es el necesitado. Aquí en la primera de Keller, nuestro prójimo son los que tienen cáncer, la gente mayor, los que han pasado por un procedimiento de cirugía. El prójimo es la gente pobre, los marginados, las viudas, las madres solteras, los presos, los que están en hospicio y los que son huérfanos. Y finalmente, y con eso termino, el buen samaritano es un tipo de Cristo. ¿Puedes decir amén a eso? Porque nosotros también en una etapa de nuestra vida, en un tiempo, nos encontrábamos así como este hombre. El diablo nos había robado, nos había dado golpes, estábamos heridos, estábamos moribundos en nuestros pecados. Y Cristo Jesús fue movido a misericordia. Él vino a nuestro encuentro, porque el amor inicia con Dios, no inicia con nosotros, inicia con Dios. Él se acercó a nosotros, sanó nuestras heridas y ahora estamos en el mesón que es la iglesia, donde allí estamos con gozo sirviéndole al Señor y agradecidos de que el Dios del cielo un día se acercó a nosotros y nos cobijó con su amor. Hermanos, Cristo
es nuestro buen samaritano. Y si tú no le conoces, en este día lo puedes conocer. Amén. Vamos a tener una oración. Padre, en el nombre de Jesús, si hay aquí alguna persona que todavía no te conoce, pedimos que esa persona te venga a conocer. Nos alegramos por Stephanie, esta jovencita que aún no teniendo el apoyo de su familia, ella te quiere servir a ti. Y Señor, pedimos por ella y que tú, Señor, la encamines por ese camino que la conduce a la vida eterna y que ella no sea parte de tu camino. Señor, no solamente Stephanie, pero tal vez aquí en la audiencia puede haber alguna persona que también necesita de Cristo y necesita bautizarse igual que lo que hizo ella. Gracias te damos, Señor, por cada persona que está aquí, y ahorita abrimos la invitación. Si hay aquí alguna persona que nunca ha puesto su fe y su confianza en Jesús, déjame decirte, Cristo es tu buen samaritano. Él es el que nos recoge. Estábamos tirados en el mundo, en la calle, y Él vino y nos recogió. Y gracias por sus caricias de amor, que Él nos ofrece salud y vida eterna. ¿Habrá aquí alguna persona que quiera aceptar a Cristo en este día de hoy? Okay. En este momento quisiéramos orar por personas. Yo quisiera orar por Roné y Mireia. Yo no puedo describir la angustia que una madre tiene y un padre también cuando no saben dónde está su hijo. Su hijo viene en camino, pero por el momento ella no sabe dónde se encuentra. Y yo creo que es bastante angustia para ella, y vamos a orar por ella. Que pronto se sepa de dónde se encuentra su hijo, y esperamos que todo salga bien y él pronto se pueda reunir aquí con sus padres. Así es que si pueden acercarse un par de personas aquí, hermano Ronnie y hermana Mireia, en este momento. Aquí están acá, si no los conocen, están allá atrás. Padre, oramos en este momento por esta situación de Ronnie, Roné y Mireia, esperando, Señor, recibir noticias de su hijo. Esperamos que pronto ellos se den cuenta de dónde están, y que todo salga bien, Señor. Lo ponemos en tus manos. Tú estás en control de todo, Señor. Tú eres el que dirige nuestros pasos. Tú eres el que nos cuidas. En este momento pedimos que ángeles protectores le acompañen. Señor, que tu presencia sea una cobertura para él, y que él pronto, Señor, pueda estar aquí reunido con su familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.